por esto. Perfecto, grabación bien. Déjenme revisar dos cositas. ¿Estamos enteros? Perfecto. Bueno, buenos días por empezar ahora sí, formalmente. Buenos días, espero que estén todos bien. Espero que no sé, haya sido muy temprano el curso, pero bueno, imagino que muchas de las personas que están acá están acostumbradas a cursar temprano también, sobre todo un sábado. El sábado se aprovecha, evidentemente. Mi nombre es Alexis Arriendo, yo soy estudiante de la carrera ya hace unos años, estoy en electrónica. Em, si bien no estoy trabajando activamente en algo relacionado, estoy en la industria financiera hace muchos años, hace ya unos 15 años particularmente. Tuve la oportunidad, bueno, de trabajar de trabajar en varios proyectos. Ahora estoy justamente trabajando en algo relacionado con lo que es soporte de aplicaciones, así que te toca un poco de todo, sobre todo de desarrollo, infraestructura, siempre hay algo nuevo para hacer. Y la verdad es que, bueno, vengo usando Git hace bastante tiempo. Es una herramienta que surgió, si bien hace unos cuantos años, van a ser casi unos 20 años, si no me equivoco. El concepto de control de versiones no es nuevo, por eso la idea del taller de hoy como introductorio es comentarles para que se enganchen justamente, porque si bien van a ser tres talleres justamente, porque son varios los temas que vamos a ver. La idea principal de este primer taller, como una introducción, es en parte convencerlos de que esto valga la pena si se enganchan y luego siguen con el tema y siguen con el resto de los talleres y obviamente adoptando el uso de lo que es un control de versiones, un sistema de control de versiones, particularmente Git, obviamente, que es el que vamos a ver, por todas las utilidades que tiene, que son bastantes. Sobre todo lo fundamental, yo creo que es el tema del trabajo en equipo, como ustedes estarán viendo si son gente que está recién empezando en la facultad, como también puede haber alguien que esté incluso haciendo software desde la secundaria. Eh, y ni hablar si alguien tiene la suerte quizás de hasta tener algún prototipo, algún producto, algo que esté empezando a desarrollarlo. Y como suele pasar, un proyecto así empieza quizás una persona, se une a otra persona, luego son 5, luego son 10 y luego son más. Y tenés un proyecto viable, tenés mucho código y tenés que buscar alguna forma de coordinarte en espacio y tiempo con el resto de las personas con las que uno trabaja. Y obviamente a veces eso es muy difícil y no contribuye a la fluidez de poder implementar software, de poder implementar un producto en tiempo y forma. Así que yo ahora les voy a compartir una presentación sobre la cual voy a ir hablando porque, como les dije, la idea es primero convencerlos en parte de usar algo así, si les gusta, mostrarles las ventajas y luego de eso que ustedes lo vayan incorporando. Así que si eso está grabando, un segundito. Bueno, problemas técnicos con el tema de compartir pantalla. Un segundito. Aprovecho la pausa para ir preguntando si ya de los 31 conectados que tenemos, si hay gente que todavía no tenga Git instalado, que es el momento de instalarlo y que recuerden que por mail les mandamos un link para conectarse a la comunidad de Discord en la que se pueden mandar las consultas escritas por ahí, como para ir laburando en la semana y no tener que esperar de una semana a la otra para hacer una pregunta. Gracias Si a por alguien no le avisarme, llegó, que avise. porque me hiciste acordar de algo, Rudy, justamente, que es algo justamente que es el segundo o el tercer link que se mandó por email.
esto es algo, digamos, extra. Está bueno que lo tenga más que nada porque particularmente para lo que es Git y GitHub, que es el servidor que elegimos por esta misma razón, con el que vamos a, mejor dicho, con el que está basado el curso, porque hay otros servidores. De hecho, en la facultad hay instancias locales de GitLab, como también está Bitbucket, vamos a ahondar un poco más en eso luego. Pero particularmente con la cuenta institucional de la facultad, con la cuenta FRBA, tienen acceso a, entre otras cosas, que después les paso el link, porque hay un link justamente de la documentación del soporte técnico de la facultad con los beneficios que tenemos como cuenta estudiantil. Este es uno de los más interesantes porque una vez enrolados en este programa van a tener acceso a bastantes cosas que las pueden ver acá, son un montón, hay desde herramientas de data science, herramientas de desarrollo, dominios gratis, cursos gratis, también hay tiempo en la nube, creo que es el de Microsoft, si no me equivoco, o el de Google, que está incluido, que pueden usar instancias en la nube para practicar junto a cursos. Hay también bueno, sobre todo los cursos. Los cursos son bastantes de que lo quiera aprovechar. Acá está Microsoft Azure, acá está. Tienen acceso a instancias gratis sin poner tarjeta de crédito. eh, y varias aplicaciones también para trabajar. Bootstrap Studio, esto es para editar los páginas en HTML de forma gráfica. Está bastante bueno si a alguien le gusta el frontend y quiere practicar. Incluso está ahí para probar Stripe, que es una plataforma de pagos, como si fuera una pasarela de pagos, que se usa mucho afuera. Eh, bueno, digo, las instrucciones están cuando acceden con la cuenta institucional, les van a preguntar cómo validar su estatus de estudiante. Acá una advertencia, porque la verdad que el sistema es malísimo. Lo estuvimos discutiendo con Rudy, Sofía y Juan, que son los chicos que son los chicos que nos están ayudando, que me ayudaron básicamente a poder difundir esto. Así que especialmente gracias a los tres. Un placer. Lo que pasó, que era lo que estuvimos discutiendo, es que yo de prueba, para justamente pasar por todos los casos y ver cómo es la creación, yo uní mi mail FRBA, que solamente funciona con mail FRBA, para que me dé los beneficios. Resulta que me rechazó varias veces la inscripción porque me decía, no es que le podés subir un PDF que dice que sos alumno, le tenés que sacar una foto vos. Entonces yo cargué en el monitor, en la compu, pedí el certificado de alumno, no el de regular, con el de alumno está bien, porque si no sos regular no pasa nada. Acuérdense que tenía que tener dos finales metidos y yo no metí dos finales el año pasado. Entonces, con el de alumno solo, le sacás una foto desde el celu y después probablemente lo primero que vaya a pasar es que te lo vaya a rechazar y te dice, asegúrate que tengas el mismo nombre en GitHub que en el certificado de alumno. Después que se vea el nombre de la facultad. Pero te dice exactamente qué es lo que tenés que hacer, lo corregís, yo puse tal cual, Facundo Gastel Ruderman con mayúscula, y a la tercera vez me lo tomó. Así que paciencia, pero vale la pena. Y lo que Eso. sí, a las 72 horas de que te dicen aprobado, ahí te lo habilitan. Ujú. Así que Por para eso, hoy no lo... perdón, sí, quería intervenir para hacer lo que dice Rudy. O sea, lo bueno es que tenemos saltos entre semana y semana, pero no se desesperen que igual nosotros o después mandamos una difusión por mail, como así les llegó la data, para seguir actualizando lo que va cayendo, digamos, sobre el momento. Pero bueno, sí, en parte, como dijo Alexis, es una herramienta recontra compleja. Tiene sus cosas para anotarse con la cuenta institucional, pero nada que nadie pueda hacer. O sea, todos hemos estado allí en algún momento. Lo digo como a mí también me ha pasado para activarlo. Así que cuando tengan dudas, no Sí. tengan problema, consultar por Discord o al revés de la cadena del mail que nos llegaron, nos pueden hablar, así nosotros les damos una mano también. Eso, de mi parte más que nada. Y nada más para sumar al aporte de lo que dijo Alexis, yo como experiencia obviamente de sistemas, para tampoco pisarlo, pero obviamente la herramienta es más que útil para los que ya han cursado, lo sabrán, si no, evidentemente materias sobran, paradigmas, todo lo que es sistemas operativos, diseño, la mayoría de las materias que tengan que hacer algo de código en grupo van a tener que hacerlo con esto.
Sí, esto incluye también, para el que le interese, porque yo particularmente no soy muy amigo de este en particular, de Copilot. Copilot, el chat de inteligencia artificial, que es el de Microsoft, viene incluida la licencia junto con la versión Pro de GitHub, viene incluida la licencia para que ustedes la puedan utilizar por fuera o incluida en alguno de los CIDES. También vamos a mostrar el tema de la integración con los CIDES y cómo trabajar, y un poco van a ver que pueden habilitar las distintas opciones de Copilot. Como les dije, es una preferencia personal a mí. Yo lo uso particularmente en el trabajo, lo tenemos habilitado más de uno de ellos es Copilot, a veces alucina demasiado. Pero bueno, para ciertas cosas, para ciertos resúmenes o ciertas cositas puede ser muy útil a veces, y en este caso lo pueden tener instalado para cualquiera de sus proyectos en la facultad o personales, lo pueden tener habilitado solo con esto, porque justamente es una licencia paga, tenés que pagar la suscripción para poder tener acceso. Así que cerrando este capítulo, esto es muy útil para que lo tengan. Como les dije, hay varias cosas, las podemos después difundir luego. Lo que nos atañe el curso es esto, con alguna de las herramientas de GitHub que podemos usar. Entonces, ahora empezando formalmente lo que es el curso, la idea, como les dije, les voy a ir comentando en cada una de las diapositivas. Es para mostrarles un poco la idea de reforzar por qué se debería trabajar con algo como esto. Justamente hay otras opciones, hay otras formas. Les voy a resaltar según la experiencia que tengo y según eh, los proyectos, cómo suelen funcionar. Los proyectos grandes, mejor dicho, como paradigma de proyecto grande, justamente tenemos el kernel de Linux. Cuando les cuento un poco la historia van a ver también por dónde venía la mano. Ese es uno de los proyectos más grandes, si no el más grande que está utilizando Git, porque de hecho fue creado para justamente poder trabajar ese proyecto, y fue bastante adoptado por la comunidad unos cuantos años después. Hoy es como lo que se hizo un estándar de facto, porque hay muy pocas alternativas que sobrevivieron al paso del tiempo a Git, y, y se usan en algunos proyectos muy particulares, por lo que pude ver yo, o en empresas donde quizás sabemos si alguno ya tiene experiencia laboral. A veces sabemos que justamente las empresas, sobre todo los bancos particularmente, no son muy adeptos de los cambios, y podés tener quizás un software que esté corriendo hace 20 años y le dicen el software está corriendo bien, anda, no lo cambies. Es mucha plata. Bueno, suele pasar. Entonces se pueden encontrar con sistemas de versionado que son viejos, incluso bastante viejos, y se usan porque están ahí. La estructura del taller va a ser la siguiente. Hoy vamos a tener una introducción. La idea de hoy es que tengan las herramientas básicas para poder trabajar, digamos, de forma local, utilizando Git como para sus pequeños proyectos, o medianos quizás, pero que puedan trabajar ustedes mismos ya utilizando todas las ventajas que les ofrece Git de forma local. Y si los terminamos de convencer con esto y pasamos al segundo taller, ahí ya vamos a ver la parte más grosa de Git, que es básicamente cuando te habilita el trabajo, cómo te habilita el trabajo en equipo y las formas en las que puedes trabajar con muchísimas personas sin pisarte. En el mejor de los casos, sin pisarte absolutamente nada. O también mostrándoles cuáles son las herramientas para poder solucionar cuando te estás pisando con alguien porque están tocando lo mismo. Y esa es una de las mayores ventajas justamente por las cuales nació Git como sistema. Y el tercer taller me pareció interesante justamente por algo que mencioné ayer. Eh, los flujos de trabajo son básicamente esquemas para trabajar cuando tenés un proyecto, como les había dicho al principio. Ustedes pueden llegar, si desde un trabajo en la facultad, que es un trabajo práctico, que son 2, 3, 4 personas quizás, se pueden acomodar. Muchos tienen suerte de poder trabajar juntos y tener la disponibilidad completa. Muchos otros que no, como por ejemplo es mi caso, y creo que de la gran mayoría, si trabajas, sabrán que es demasiado difícil coordinar tiempos, eh, y pretender que estemos todo un día o 2 días completos viendo a ver si el código sale y empezamos a juntar todas las piezas. No suele ser un esquema ideal desde ese ejemplo, e imagínense si alguien
sale con algún proyecto, por ejemplo, un proyecto que puede llegar a ser un proyecto viable en lo académico, en lo económico, en lo que sea, y es algo que empieza a crecer, bueno, tienen que buscar una forma justamente de que las personas puedan ir incorporando cambios y puedan ir incorporando fixes, puedan ir incorporando nuevas funcionalidades, de alguna forma tal justamente de que no dependa de una sola persona o de un grupo reducido de personas, sino de que cada uno pueda trabajar en cualquiera de las nuevas características que se le van a agregar a determinado software y en cualquier momento. Y esto es una de las flexibilidades que ofrece Git. Los flujos de trabajo van a estar pensados en base a si yo estoy haciendo todo de forma manual o, como veremos también, que se van a poder automatizar muchos de los comportamientos y muchos de los despliegues de software. Eso es bastante interesante porque cuando empieza a crecer en grupo, en estructura y obviamente en tamaño de código, hay cosas que dejan de ser completamente viables, como por ejemplo el testing manual. Eh, yo he notado, bueno, en la facultad he notado, pero bueno, por una cuestión, yo supongo que también tiene que ser una cuestión de tiempo, quizás no es el core completamente, quizás en sistemas se ve un poco más, en electrónica casi no, porque quizás un poco más incipiente, pero el tema de los test automatizados, hay un momento en el cual directamente el testing manual no les alcanza por una cuestión de tiempo, por una cuestión de espacio y porque obviamente no les va a cubrir todos los posibles casos en los cuales ustedes quieren testear. En el caso de electrónica puede ser un software embebido, pueden obviamente justamente crear un testing por software que simule si tengo que hacer una combinación de 35 teclas, les va a llevar un montón versus lo programan y lo corren las veces que quieran, con los cambios que quieran, y todo ese tipo de pruebas se pueden agregar a una serie de pasos que puede ser, que se llama pipeline en el caso de software para poder hacer despliegues de forma automatizada, y mucho de eso tiene que ver justamente con el uso de Git en día de hoy. Y obviamente todas las herramientas que se puedan integrar en el medio para que el software que terminen entregando ustedes, no importa el fin, pues como les dije, puede ser académico, puede ser profesional, puede ser incluso personal por un proyecto que quieran, justamente sea un software de calidad, entendiendo calidad como algo que esté bastante libre de bugs, que sea usable, que sea rápido, obviamente, y que sea fácil de mantener. Eso también es algo en lo que muchos proyectos después, cuando empiezan mal, terminan mal por esa razón. Se hacen tan grandes que son muy difíciles de mantener y meter un cambio es muy difícil. Y eso termina desgastando a los programadores, esa es la verdad. Termina desgastando y termina sacando energías en los cuales hay proyectos que quizás eran muy buenos y terminan en la basura o abandonados por esa razón, porque se volvieron tan grandes y tan difíciles de mantener porque no tuvieron un esquema claro al principio o nunca se terminó de desarrollar ese esquema. Entonces, pueden llegar a tener ese tipo de problemas. Esa es la estructura de taller que se va a dar en estos 3 sábados, así que el de hoy, como va a ser una introducción, va a ser más ligero, vamos a tener más espacio para preguntas. El segundo va a ser el más pesado en nivel teórico, porque justamente vamos a mostrar toda esta parte de cómo se trabaja a nivel de ir remoto, el concepto de branches, el concepto de cómo resolver conflictos, cómo compartir los repositorios. Y hay muchas cositas que está bueno tener en cuenta, está bueno tener en cuenta, porque también he notado, he notado como lo puse justamente fue la segunda cosa que había puesto en el chat, en el grupo de WhatsApp, había notado que están pidiendo obviamente estas cosas, conocer estas cosas de antemano cuando es medio difícil si no tenés exposición laboral y las están pidiendo cada vez en instancias más tempranas. He visto el otro día, me reí un poco porque había visto un anuncio que buscaban un programador junior, no recuerdo en qué lenguaje, pero estamos hablando de que pedían un junior con casi 5 años de experiencia. Y creo que cuando empiezan a tener algo de experiencia se dan cuenta de que junior y casi 5 años no van muy de la mano. Y eso hace que cuando uno va a la entrevista y le empiecen a preguntar este tipo de cosas, mucha gente no las tiene en cuenta porque no son cosas a las que uno se expone normalmente, porque no las ve en la facultad, porque en proyectos personales no se suelen usar. Y está bueno poder mostrar este tipo de herramientas antes como para que ustedes puedan decir, no, tengo una idea
tengo una idea, no trabajé activamente, pero al menos sé que si lo ven por primera vez, van a decir, no, esto yo ya lo vi. Después, obviamente, cada organización tendrá sus pormenores en cuanto lo implementa, pero en el fondo todos comparten una misma idea. Así que eso también es algo que les queremos mostrar para que puedan utilizarlo como argumento para decir justamente, yo conozco esto, sé de lo que me están hablando, no tengo mucha experiencia, pero sé de lo que me están hablando. Y eso suele ser un plus bastante importante a la hora hoy de poder también buscar un trabajo en el rubro. Esto es lo que vamos a ver hoy en el taller 1. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Hasta acá estamos bien? Y por ahora sí. Perfecto. Sí, todo perfecto. Quería acotar algo, no sé si me escucha bien. ¿Sí se te escucha bien? Sí. Eh, a veces pasa incluso que estoy recursando alguna materia y por ahí digo, bueno, este taller es exactamente lo mismo OTP que lo que ya vimos. Y no sabes con cuál versión te habías quedado, si con la de Pepito, la mía, y por ahí no sé, tenés como varias partes. Y después estar buscando en Drive, todo es horrible. Entonces la verdad que el Git viene súper bien. Vamos a poner esos ejemplos justamente. El profesor está muy bueno, sí, 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 dale. Sí. También justamente porque en la misma facultad lo vemos que para ciertas materias todavía se siguen haciendo cosas que podrían hacerse muchísimo más fluidas con Git el intercambio. Vamos a verlas también. Es cuestión de tratar de ir agregándolas en lo posible. Eh, Porque si justamente como estudiantes se pueden imponer ciertas cosas, quizás en algún momento ciertos profesores como que está bueno también que sepan que es algo que no tienen que explicar y si los profesores lo saben usar va a ser mucho mejor también que ya si el profesor lo sabe usar y los estudiantes también, entonces en ese caso es muchísimo más fácil poder migrar a algo así para entregar trabajos prácticos para poder ver sobre todo quién trabajó en qué parte, cada cosa. Eso lo vamos a ver en detalle. Justamente, así que gracias por el ejemplo. Es todo lo que está contenido acá en esta introducción. Vamos a, justamente, vamos a empezar con el core de la cuestión. ¿Cuáles son las motivaciones por las cuales estamos haciendo esto? ¿Cuáles son las motivaciones por las cuales deberíamos trabajar con un sistema de control de versiones? Vamos a explicar un poco qué significa. Vamos a elegir, en este caso vamos a elegir a Git porque como dije es el que está más adoptado en los proyectos en general. Hay otros, pero el uso decayó mínimamente. Mínimamente estamos hablando de que hay encuestas que hicieron desde Stack Overflow y otros sitios de, de desarrolladores en las cuales la mayoría de los proyectos están hosteados en Git y cuando digo la mayoría estamos hablando de más de un 90%, así que como les he dicho al principio, se volvió un estándar de facto. No como tal, pero es un estándar bastante aceptado y la mayoría espera que sepas usar Git antes que sepas usar algún otro sistema muy particular, que vamos a ver algunos detalles para que también tengan en mente que existen. El concepto de repositorios, que es básicamente cómo funciona Git, cómo poder configurarlo para poder empezar a trabajar. El flujo básico de trabajo va a limitarse en este taller al uso local de su proyecto para que ustedes puedan, si tienen proyectos ya incluso, proyectos armados en los cuales están trabajando, o mismo trabajos prácticos o lo que sea, ya pueden básicamente migrarlos a Git, empezar a trabajar ahí y luego veremos cómo poder hacer las configuraciones remotas, eso lo vamos a ver en el taller que viene, y obviamente los comandos básicos con los que tienen que empezar a trabajar. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Alguna duda o consulta con respecto a la estructura? No, no. Seguimos entonces. Entonces, bueno, me maté poder diseñando estas cosas para tener un poco de impacto, así que bear with me, please. Una de las motivaciones, si se llega a ver acá, me quedó un poco chiquito, pero ustedes tienen dos caminos a la hora de trabajar cuando empezamos a trabajar con sistemas de control de versiones. En este caso, de un lado van a tener Git, y del otro lado, como recién mencionaron, puede ser que tengan el trabajo práctico acá y tengan un no tocar TXT, final TXT, backup TXT, entrega 1 TXT, entrega 2 TXT y tengan una cantidad de archivos
que es un versionado en sí, pero como verán, no es eficiente, porque acá lo que están guardando son copias completas, no pueden saber cuál fue la que se hizo antes, dónde se introdujo el problema, si están buscando un bug, por ejemplo. Y obviamente el desorden implica tener 35 copias de lo mismo y ver en cada una qué es lo que cambiaste, porque en definitiva estás viendo un mismo archivo, estás viendo un main.c, estás viendo una clase de Java y para vos van a ser 25 archivos que contienen casi lo mismo. Son diferentes, pero contienen casi lo mismo. Y sin un sistema de control de versiones es muy difícil ver en dónde está el cambio. ¿Qué fue lo que se cambió? ¿Qué se sacó? ¿Qué se agregó? Este archivo es igual al otro en determinada parte. Y esa creo que es la principal motivación para poder usarlo. Es la principal. No es la única, pero digamos, es la principal en lo que nos atañe a nosotros. Porque si nos circunscribimos directamente al ámbito académico, nos vamos a quedar, ok, tenemos que entregar trabajos prácticos, tenemos un trabajo práctico por materia quizás, y nosotros tenemos una fecha límite en la cual entregar y se supone que si en esta fecha límite no está bien, quizá nos dan otra más, pero al profesor lo que le importa, profesor o profesora lo que le importa es poder ver el trabajo, que funcione y listo. No les va a interesar cómo lo manejan ustedes porque ustedes tienen que dar un entregable que funcione, que cumpla con las especificaciones. Eso es lo que ustedes tienen que entregar y por eso todo lo que tenga que ver con el tema de la organización queda de su lado. Y en este caso, ¿qué mejor forma de poder organizarse que utilizando un sistema de control de versiones? Retomando el tema de las motivaciones, es la primera. El problema de hacer un seguimiento de todos los cambios tiene que ver con justamente lo que mencioné antes. Si ustedes quieren ver cómo evolucionó, quizás están trabajando, bueno, en electrónica se me ocurre pensar, por ejemplo, que están trabajando en un firmware, que están trabajando en un driver para un periférico en específico, y el driver empezó, no sé si es un motorcito, empezó haciendo girar la paleta y luego terminó siendo un bloque muy complejo que está integrado con otro periférico que pueden hacer muchísimas más funciones, y a ustedes quizás les interesaría ver cómo fue evolucionando todo ese cambio. Si ustedes no usan un control de versiones, es muy difícil que puedan hacer seguimiento de cada cambio que se hizo. Eso es lo primero, eso es lo fundamental, porque como trabajo iterativo es muy útil también ver cómo están trabajando, cuánto tiempo se invierte en poder mejorar algo, en tener que reescribir algo, porque a veces suele pasar, a veces hacen algo, desarrollan algo en determinada tecnología, quizás usan un framework o mucha gente que seguramente va a haber más de una persona acá que haya trabajado con Python, que le haya tocado algún proyecto que empezó obviamente en Python 2 y migrar a Python 3 para ciertos proyectos no es tan trivial, se me ocurre. Pensar en Python como un buen ejemplo y ustedes tienen que conservar la funcionalidad que tenían, pero migrándola a un esquema que en muchas partes difiere, y difiere bastante. Entonces está bueno tener una idea de cómo vino desarrollándose el proyecto y qué es lo que tienen que conservar para que cuando se migre siga funcionando, siga haciendo lo que yo quería que haga, pero bajo la nueva librería, bajo los nuevos métodos. El segundo punto es justamente quién hizo qué cambio, cuándo lo hizo. Se me escucha bien todavía, ¿no? Sí, se escucha Un bien. sonido. Venimos Perfecto, bien. Sí, sí, gracias. perfecto. El quién hizo qué cambio y cuándo lo hizo, bueno, en el punto de vista del trabajo práctico puede sonar un poco raro, puede sonar incluso, pero bueno, a veces todo el mundo sabemos que nos ha pasado a todos, y es más, también lo hemos hecho, yo también lo he hecho, creo que todo el mundo le pasa por X razones, arrancamos un trabajo práctico de 4 personas, 5 personas, terminamos siendo dos, y de esos dos quizás el que hizo todo es uno solo, y a veces está bueno poder seguir ese tipo de cosas. Y en la vida profesional es peor en ese sentido, porque si vos estás implementando un cambio, tiene que saberse quién hizo ese cambio y por qué lo hizo, cuándo lo hizo exactamente, eh, para tanto lo bueno como para lo malo. Entonces, sin un sistema de control de versiones eso es prácticamente imposible porque
si ustedes tienen todo guardados en archivos de texto que van editando y van compartiendo, lo único que van a ver, la verdad, es que justamente va a ser la última persona que lo editó. Pero esa última persona que lo editó, quizás lo único que hizo fue un copiar y pegar del código que le mandaron por otro lado, y eso no significa que esa persona haya sido la que implementó ese código. Quizás esa persona incluso ni siquiera sabe cómo funciona ese código. Entonces, el sistema de control de versiones lo que les va a permitir a ustedes es justamente poder también tener el seguimiento de lo que aporta cada uno, incluso uno mismo, lo que aporta cada uno en un código que, como les digo, puede seguramente crecer en complejidad. Ya trabajos prácticos seguramente de los últimos años tienen una complejidad bastante grande. Proyectos personales pueden crecer y ser justamente productos completamente viables en los cuales se requiere una organización y bueno, y obviamente también en todo lo que tenga que ver en la vida profesional de la misma forma, un proyecto que termina siendo viable, son aplicaciones, es software que se va iterando constantemente, se va actualizando constantemente, uno agrega algo y surge seguramente un bug, se arregla, surge otra cosa y así, es un cambio constante todo el tiempo. Y está bueno justamente poder saber quién hace esos cambios y cuándo se hacen. Lo cual nos lleva al tercer punto. Si yo rompí algo, romper se entiende no hacerlo a propósito, obviamente, sino que romper algo se entiende como justamente yo tengo mi versión estable del trabajo práctico, del software, del software, tengo mi versión estable. Quiero agregar algo. Miren, tengo esta característica que la quiero agregar porque sea porque es un requerimiento, sea porque es una mejora, sea porque es algo que les parece bonito agregar y queda mucho más vistoso, no importa, lo agregan. Corren el ejecutable, ¿qué pasa? Se rompió, pincha por todos lados. Y digo, yo solo hice un cambio. Bueno, sí, ese cambio pudo haber roto X cosa. Y ahora, ¿cómo hacen para restaurar el código de una versión que andaba? Si ustedes agregaron una línea sola, listo, perfecto. Agregaron una línea sola, se borra esa línea, se comenta y todo debería volver a andar. Ahora, si ustedes están trabajando en proyectos que tienen quizás librerías embebidas, estoy pensando en, bueno, en cualquier framework que tenga librerías embebidas, seguramente hay alguien que trabaje quizás, no sé, con Java, con C++, que puedan utilizar paquetes como Maven, por ejemplo, están actualizando dependencias y, no sé, tienen que actualizar 10 dependencias. Entonces tienen que hacer 10 linitas, pero esas 10 linitas, una de las dependencias hace que de que 5 de las librerías que ustedes estén usando estén ya viejas, entonces las tuvieron que cambiar y esas 10 líneas se convirtieron en 20 líneas que tienen que cambiar y todo esto sin un sistema de control de versiones es a mano, por empezar, y segundo, tienen que estar seguros de que están revirtiendo los cambios, exactamente los cambios que ustedes hicieron y no más, para no seguir rompiendo el software y eso, un sistema de control de versiones les ayuda exactamente a saber entre una versión y la siguiente qué fue lo que cambió y poder volver rápidamente a una versión estable, mientras ustedes después se ponen a investigar qué fue lo que pasó. Pero al menos no están dejando todo roto, sin funcionar, a la espera de solucionar lo que tienen que solucionar. Y eso es algo muy importante, sobre todo cuando hablamos de software productivo. Ustedes no pueden decir mientras lo arreglo, no pueden decir mientras lo arreglo, el software queda roto. No pueden decir entrego el trabajo práctico tarde porque tengo roto y no lo pude arreglar todavía. No, entregan una versión estable, la última estable que tenían, aunque tengan pendiente esta nueva característica o este fix, no importa, entregan una versión estable mientras investigan y se ponen a trabajar en lo que efectivamente rompió para poder arreglarlo. Y el cuarto punto, que es muy importante, justamente cuando empiezan a trabajar en equipo, perdón, cuando empiezan a trabajar en equipo, tienen que coordinar el trabajo. Es muy difícil coordinar últimamente, como les dije, yo la verdad que al principio, pues yo llevo varios años en la facultad también, eh, tuve que trabajar, así que me ha atrasado bastante. Y obviamente conocí gente que la gran mayoría, creo que la gran mayoría de la gente que conocí empezó a trabajar de bastante temprano.
Y he conocido algunos casos de que tienen la suerte hasta de armar un grupo de estudio que prácticamente siguió hasta el final de la carrera y se pudieron dedicar a la carrera. Pero basado en mi experiencia, esos casos son muy pocos, son muy pocos, la verdad, lo cual hace que coordinar cuando tenemos un proyecto en el cual hay que programar, es muy difícil coordinar que estemos todos juntos, que vayamos incorporando los cambios y nos pongamos a pensar cómo arreglar esto, cómo implementar esto, qué no hacer, qué sacar porque se nos pasó del alcance y especificamos y resulta que nos queda un producto gigante que crece si vamos al ámbito estrictamente académico, si nos piden A, con A alcanza, ya lo otro es extra, pero con A alcanza y a veces por hacer más que A lo que termina pasando es que no se llega con el trabajo. Entonces, todas esas cuestiones se tienen que dirimir en equipo, porque estamos hablando de que generalmente todos los trabajos prácticos suelen ser con un equipo, que sea ya dos es un equipo. Y cuando hablamos de software, es básicamente compartir cambios. Yo hago esto, vos haces esto, listo. Ahora, a la hora de compartirlo, se puede usar como está Google Drive, Discord, enviar un archivo por WhatsApp o Telegram, enviar directamente en un texto el pedazo de código, pegalo, por email, por paloma mensajera, por cualquier otro medio que se les ocurra, pero tengan en cuenta de que justamente no es eficiente, como tampoco obviamente es eficiente tener que mandar un zip para mostrar que hicieron el trabajo práctico, porque también pueden haber muchas diferencias. Yo estoy pensando, por ejemplo, cuando ustedes usan un IDE, todo el caso en electrónica, por ejemplo, cuando se hacen los proyectos en C o en C++, sobre todo en lo que es la materia informática 2 que se trabaja con un sistema embebido. Su bloque de código son algunos archivos, pero el resto de lo que ustedes mandan por zip del proyecto tiene un montón de porquerías que tienen que ver con la configuración del IDE, tienen que ver con la librería que están usando para poder trabajar con el embebido. Y a veces esas cosas difieren. Yo tengo una configuración quizás que tuve que modificar algo en particular para que funcione una librería más óptima. Tengo un compañero que hizo exactamente lo mismo, pero con otra librería, y a veces puedes tener diferencias, aunque el código en el que estamos trabajando sea el mismo, porque a nosotros lo que nos importa es la aplicación que estamos desarrollando. El problema viene con las configuraciones que usa cada uno. Y, y hacer entregables utilizando archivos zip justamente va en contra de eso, porque se pueden tener problemas a la hora los, de reproducir la aplicación, poder utilizarla, pero ahí no les están evaluando la aplicación, ahí el problema viene por otro lado, ahí el problema está justamente en la configuración que yo tengo que es adicional al código que yo hice, pero a mí lo que me evalúan es el código, y el código es lo importante. Entonces, por eso este tipo de formas de compartir y de formas de compartir, de coordinar, y ni hablar obviamente de que uno termina siendo justamente como un dique. Si uno del grupo es el que se encarga, una de personas del grupo es la que se encarga de hacer estas fusiones, estos merge de código, siempre dependemos de la misma persona. Y eso no está bueno porque si no está esta persona y otra persona no lo sabe hacer, no podemos entregar lo que tenemos que entregar a tiempo. Entonces, todo esto, un BCS viene a evitar todo este tipo de problemas. ¿Hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Alguna consulta? No, todo bien, vamos siguiendo. Bien. Bueno, como les dije, nos vamos a quedar con Git. ¿Por qué Git? Por estas ventajas. La primera que es distribuido. Los primeros sistemas de control de versiones eran centralizados, entonces había solo una copia central y vos dependías de la disponibilidad de esa copia central para poder ver los cambios y subir los cambios, lo cual es obviamente en muchos casos no es ideal. Por eso cada persona tiene su copia local de todo el código. Yo tengo un repositorio, yo les ofrezco, por ejemplo, una librería y cada persona que se baje esa librería tiene la copia completa de todo el repositorio de la librería. Y si quieren aportar a la librería, no dependen de mi copia. Ustedes ya tienen toda la copia descargada. Pueden trabajar
como si fuera como su propio repositorio de forma local y después pueden subir los cambios si justamente aportan mejoras o fixes o nuevas características, pero no dependen de que yo tenga, de que yo les dé acceso a la copia, o mejor dicho, que la copia, mi acceso esté disponible para el resto. Ustedes ya tienen la copia completa. Como les había comentado, hoy es adoptado por la mayoría. La mayoría, como les dije, según encuestas, es más del 90% que se suele usar Git. Hay otros sistemas. Está Mercurial también, que Mercurial tiene otra forma de hacer las cosas. Es un sistema que está muy bueno, la verdad, Mercurial. Por varias razones no creció mucho, pero también es muy bueno, también tiene conceptos muy similares a los de Git. Subversion, SVN, Subversion se usaba hasta no hace mucho en electrónica, probablemente si hay alguien que lo haya visto. Eh, Estos son centralizados. Esta es la diferencia con Subversion, Web ClearCase. Tuve la experiencia, es horripilante, era de IBM, por eso lo puse así, porque me enojaba laburar con un ClearCase. Tiene muchos años ClearCase. Eh, Estos justamente eran centralizados, se dependía del repositorio central para poder obtener los últimos cambios y obviamente subir los nuestros. Así que también por eso entraron un poco en desuso, porque de la forma en la que se suele trabajar hoy, no es muy útil. En algunos casos no es para nada útil. Y que es como que necesitas ciertos permisos para poder obtener desde el central, No, la copia está ¿no? en un servidor remoto todo el tiempo. Entonces, vos lo único que tenés acceso es a los Mm. archivos que vas a descargar, digamos, con los que trabajás. Pero ahora cuando veamos un poco más de la estructura de No, Git, pero en el ClearCase, que ¿por qué era tan horrible eso de acceder al central? Digo, necesitas porque es como horrible en general. permiso, No es algo, horrible o el de por privacidad. muchos motivos. Primero es propietario, aparte, es de Ni IBM. lo conocía, te juro. Es que es empresarial, se suele usar, es de IBM y tiene muchísimos años, pero la verdad son sistemas justamente que cayeron en desuso y una de las cosas por las cuales cayeron en desuso porque son horribles y por el otro lado es su naturaleza centralizada, que no está buena para poder trabajar de forma colaborativa. Ayuda a la automatización de los tests y los despliegues. Esto lo vamos a ver más en detalle seguramente en el taller 3 a que ver, porque no es no es el core de la cuestión, porque mucho no tiene que ver con Git, pero es una de las ventajas más grandes. Cuando ustedes se pongan a desarrollar un software que sea bastante grande, le van a tener que agregar tests automáticos, van a tener que agregar formas de despliegue que no dependan de ustedes tecleando un comando cada vez que tengan que liberar una versión nueva y van a poder armar todo un esquema de pasos automatizable en los cuales ustedes, en el mejor de los casos, hacen un cambio, lo suben y así como lo suben, se corre toda la secuencia de pasos de forma automática y al final que obtienen su nueva versión desplegada del software. Sea una página web, sea un binario, sea lo que sea, lo tienen compilado y probado por cada mejora nueva que suban. Lo cual eso está muy bueno porque les ahorra muchísimo tiempo que pueden justamente seguir invirtiendo en mejoras y fixes, porque después se van a dar cuenta que el tiempo es hiper limitado, no les alcanza para todo, porque son pocas personas o incluso son muchas personas, pero el trabajo siempre es más. Así que está bueno poder utilizar eso. Y podés versionar muchísimas cosas, es un poco laxo. Esta frase es un poco laxa, no se lleva bien con los binarios por ciertas razones que ahora vamos a discutir un poquito más adelante, pero un ejemplo que les puedo poner, por ejemplo, seguramente más de una persona que haya usado látex o tenga idea de lo que es látex. Eh, por ejemplo, esta presentación, si bien yo la hice en PowerPoint, la idea era portarla a látex. Látex es un procesador de texto. Son comandos que generan una salida del formato con un formato visual como un PDF. Por ejemplo, vos podés pasar el texto, pasarle unos comandos que generan un PDF, y lo bueno es que vos podés versionar todo ese texto, lo podés versionar en un repositorio de Git y luego con ayuda de ciertos programas podés generar tu salida en un PDF. Eso está bastante bueno. Si alguien no sabe no sabe lo que es LaTeX, después le voy a dejar un link para que puedan ver. Se usa en todo lo que tiene que ver con papers, los papers, los abstracts, incluso seguramente las carteleras que ven en la facultad, muchas de ellas probablemente estén generadas con LaTeX.
es también un poco un estándar de facto para lo que es todo publicaciones científicas. Entonces está bueno que se pueda utilizar para, para poder generar todo este tipo de documentación. ¿Hasta acá alguna consulta? Venimos bien, entonces, vamos. Si bien vamos a ver muchísimas cosas, este es un pequeño chiste, no sé si conocen la página XKCD, tiene todo ese tipo de chistes nerdos que están buenos. En el fondo, quizás seguramente les alcance con esto. Algunos ciertos comandos que vamos a memorizar hoy, si no anda, tiran todo el repositorio y lo vuelven a recrear, sí, funciona, es verdad. Mucha gente lo utiliza así a Git, como también se puede complejizar la vida, pero incluso hasta para arrancar esto está bueno, aunque hagan hagan add commit push con un par de cosas y si ven que rompen algo, vuelven a reiniciar el repositorio completo y vuelven a descargar una copia, suele funcionar. La idea es que veamos un poco más de eso, pero está bueno como chiste porque mucha gente lo termina utilizando así, eh, porque justamente Git se puede complejizar demasiado en uso. Entonces, hay veces que incluso para buscar el problema y tratar de desarmarlo, suele ser más práctico hacer esto. No es lo ideal, pero a veces la practicidad suele ganar, entonces si no tengo nada importante o si tengo algo importante, salvo lo importante que hice, vuelo el repositorio, lo vuelvo a replicar y empiezo de cero y estamos todos bien. Así que a eso venía este pequeño chistonto que ilustra muchísimo, mucho del uso que suele haber con Git. Eso me pasó una vez. Es que suele pasar, justamente. Suele pasar, es algo bastante común. Sobre todo cuando uno lo engancha al principio, porque como le digo, eh, se complejiza mucho. Esto es un poco de historia, vamos a andar nomás para contarles esto, vamos a ir un poco de pasada nomás, no, es un poco de interés general. Antes de Git, la historia de Git básicamente nace del desarrollo de Linux, del kernel Linux. Antes de lo que era Git, básicamente no había lo que se dice un control de versiones propiamente dicho, era Linux Torvalds con alguna gente que le iban mandando los cambios por email. A esto le estamos hablando igual hace casi 20 años, no estamos hablando de algo reciente, estamos hablando de hace casi más de 20 años incluso en realidad. Así que no podemos aplicar los estándares de hoy. Pero básicamente tampoco el tamaño, obviamente, porque si ustedes ven la evolución que tuvo el kernel Linux desde las primeras versiones hasta el monstruo que soy con, creo que son casi 3 millones de líneas de código, van a ver una diferencia muy grande, pero básicamente, antes de tener algún sistema de control de versiones, pasaba lo que les mostré antes. Se juntaban los parches que les mandaban por email, los juntaban, Linux era el encargado de hacer una revisión junto con cierta gente de su confianza y se publicaban las releases del kernel. Así funcionaba. Hasta que nació BitKeeper. BitKeeper fue una idea de un sistema de control de versiones que ya tenía su idea de distribuido, que ya tenía su idea de distribuido, del modelo de branching y demás, que a Linux y a la comunidad le gustó bastante trabajar con eso. Entonces lo adoptaron como sistema de control de versiones para poder empezar a versionar el kernel. El problema fue que básicamente al tipo que se le ocurrió esto, que aportaba el kernel de Linux, la idea estaba bastante buena, lo cual obviamente que hizo, se fundó su empresa y BitKeeper como tal tenía una licencia. Si bien él liberó una licencia open source para que la puedan utilizar, cuando vos tenés un producto y a su vez tenés el producto pago y a su vez el producto open source, suelen haber tensiones en el desarrollo de software porque estás utilizando una licencia open source pero que en definitiva depende de una empresa, depende de una empresa que técnicamente lo puede revocar la licencia cuando quiere porque son los dueños. Yo te la dejo usar, pero es mía. Entonces, si vos venís usando algo durante 20 años y luego te digo, ya esta licencia no corre más, no la podés usar, el dueño está en todo su derecho aunque sea open source. Básicamente fue parte de lo que terminó pasando. Empezaron a haber tensiones con ese tema hasta que en un momento se volvió insostenible.
y Linus dijo, bueno, tengo que crear algo. Él estaba muy en contra de todo lo que tenga que ver con los sistemas centralizados, como los que le mencioné antes, del Super John, CBS. En ese momento él estaba en contra de eso, porque para él no servían, para él estaban mal hechos. Pero en el peor de los casos, digo, bueno, hasta que encuentren algo, iban a terminar usando algo así. Se puso a trabajar en lo que hoy conocemos como Git, justamente. Obviamente lo que era Git en su principio ni siquiera estaba orientado a hacer un control de versiones, sino que estaba orientado a darles una mano para luego usar un control de versiones más apropiado. Hasta que terminó evolucionando en lo que conocemos hoy, porque la idea gustó mucho en todo el mundo de la comunidad de Linux y luego del software libre en general. Porque lo novedoso que incorporó fue el tema de, bueno, de toda la estructura, cómo se trabajaba, y esto es lo más interesante. Cada cambio es un snapshot del repositorio. O sea, el repositorio vamos a ver que es básicamente el concepto central de Git, que es toda mi área de trabajo. El repositorio es lo que contiene el código, básicamente. Entonces, cada cambio en determinado momento es básicamente una foto del directorio completo de mi código en ese instante. Y está identificado por un hash. O sea, esto es un binario. Blob significa Binary Large Object. Es un binario que está asociado a un hash para identificarlo. Tiene toda una estructura de grafos en la cual va relacionando los distintos cambios con sus antecesores. Y el concepto de commit es justamente la relación que hay entre el blob, la estructura y toda la metadata que pueda haber. Es el concepto por el cual básicamente el commit es el estado del repositorio en toda la vida del versionado. Un commit es un punto en la vida del repositorio. Desde el commit inicial, que es la primera versión del repositorio, hasta obviamente la siguiente que se van haciendo. Y la idea es que Git lo que va haciendo va almacenando en toda esta estructura los deltas de los cambios. Eso justamente es lo que te permite a vos darte cuenta de los cambios que hay entre una versión, mi versión, lo que yo estoy subiendo ahora, y la anterior o las demás. Pero como en el fondo todo es una foto de mi directorio actual como está, no hay que versionar ciertas cosas. Como los binarios por dos cuestiones. Primero que como si esto es una foto y yo versiono un binario que pesa 3 gigas frente a mi código que pesa 1 mega, mi repositorio va a pesar lo que pesa el binario. Y no tiene obviamente, no tiene sentido, no tiene sentido, porque a un binario no se le puede dar tampoco una representación para poder diferenciar qué cambió de una versión a la otra, porque técnicamente es un conjunto de bits. Git no tiene las instrucciones como para diferenciar qué fue lo que cambió más que un conjunto de bits. A diferencia del texto, obviamente. El texto podemos mostrar qué cambió. Si ustedes tenían string A y el próximo commit tiene un string B, ustedes pueden ver claramente que la diferencia fue que antes decía A y ahora dice B. Con un binario eso no se puede hacer. Obviamente, menos que menos vas a poder mostrar las deltas de los binarios, porque lo único que vas a ver es una tira de bits que cambió. Punto. No vas a ver otra cosa. Y esto lo resalto porque está bueno saberlo. La idea es que justamente cuando versionen, no versionen passwords. Vamos a ver un apartado de SSH que es algo muy útil, pero no tienen que versionar passwords bajo ningún motivo, ni API keys que se usan ahora para acceder a recursos en API REST, ¿no? No versionen nada de eso porque justamente va a estar acá. Y si lo sacaron en algún momento, pero en algún momento estuvo, la naturaleza misma de Git les va a permitir empezar a navegar hacia atrás y ver que en algún momento lo tenían guardado. Y entonces, ¿qué pasó? Si ustedes tienen un repositorio que es de acceso público o incluso de acceso privado, pero con claves internas suyas y lo publican, les están dando acceso a otras personas, a recursos que son de ustedes. Y no es lo mismo, obviamente, una cuenta local que la API key para acceder a recursos de Google o en cualquier plataforma de computación en la nube. Así que es importante que no versionen binarios y tampoco versionen, como le digo, cualquier cosa que tenga que ver con passwords. Hay otros métodos, podemos mencionarlos luego, pero hay otros métodos para poder
llamar a los passwords que necesitan para poder hacer quizás despliegues automáticos o tests que lo requieran. Bueno, hay otros métodos que los vamos a mencionar luego igual, para no perder tiempo en esto ahora. ¿Hasta acá alguna consulta? No, igual estamos a modo introductorio, pero a mí me generaba mucha confusión el tema de los commits, ¿viste? Que no entendía para qué era eso. Porque como que Ahora, también me memoricé los comandos y lo usaba así, como me dijeron, hace esto, listo, ¿viste? sí, pues justamente por eso al final, la idea es que entiendas la parte de commit. Ahora vamos a ir justamente paso por paso en los comandos básicos para que puedas entender cómo es la idea de commit y decir, bueno, el commit es la referencia, ¿sí? El commit es la referencia de todo el repositorio, básicamente. Por eso lo vamos a ir detallando ahora. Cuando lleguemos a la parte de commit, ahí vamos a explicar cuál es la idea detrás de hacer el seguimiento de commit. ¿Sí? Dale, dale, sí, sí. Perfecto. Acá ya entramos en lo que es Git. Como si ustedes seguramente ya instalaron y abrieron el Git Bash. Esto es Windows, igual yo se lo estoy mostrando de Windows. En Linux lo pueden hacer directamente desde la terminal, porque esto, al estar basado en Linux, lo pueden directamente invocar desde la terminal. En Mac creo que también, no sé cómo se ve en Mac, porque también tiene su propia terminal compatible con POSIX, así que seguramente se ve igual que en Linux, por lo menos en la terminal. Cuando ustedes instalan y hacen git config, el comando git config, van a ver algunos parámetros. Generalmente los más útiles, esperen que voy a agarrar esto para anotar, los más, o mejor dicho, no los más útiles, sino como que los recomendados son este y este. Después lo vamos a ver, después lo vamos a ver, pero con esos dos sirven para justamente que ustedes tengan la identificación de quién hace los cómics, sobre todo si trabajan de forma remota. Entonces, con estos ya alcanza. Con esto ya alcanza. Después vamos a ver quizás un poco más en detalle pull rebase, pero con estos dos alcanzan que los puedan modificar, que les pongan su nombre, que les pongan un email para que ustedes, básicamente, para que cualquier otra persona que vea el repositorio pueda identificar, mira, este cambio lo subió, bueno, en este caso lo subió Alexis Arriondo. Y este es el email de contacto. Tengan en cuenta que el email es muy usado todavía, que todas las listas por ejemplo, el kernel de Linux se sigue manejando con mailing lists, así que es normal utilizar email para esto. Esta es la configuración básica que lo tienen que usar antes de poder empezar a trabajar con Git. Solo cambian esto, después les vamos a mandar un poco de detalle los comandos para poder hacer los cambios, pero es básicamente acá, el comando es este. Si ponen list, siempre como cualquier comando, como en cualquier línea de comandos, con menos help, acceden a la ayuda y van a ver los parámetros. Y en este caso, lo único que tienen que cambiar es el username y el user email. Así que invocan git config username o user email y ponen lo que ustedes quieran cambiar. Las anotaciones esto es muy molesto. Es muy molesto porque las anotaciones hay que borrarlas porque si no quedan mal. Ahí está. Entonces, cuando empezamos a usar, la idea es cuando empezamos a usar Git, lo primero que tienen que crearse es un repositorio. ¿Qué es un repositorio? Es justamente la carpeta de trabajo, digamos, es la carpeta de trabajo de Git. Todo lo que esté dentro de lo que es el repositorio va a estar dentro del alcance de Git. Y para crear un repositorio, ustedes ejecutan git init y el nombre que quieran darle a su proyecto. En este caso puse taller git para poner un ejemplo. Y esto va a crear una carpeta nueva en la cual ustedes tienen que entrar a la carpeta vacía. Si es un repositorio de Git, porque esto aplica para cualquier, justamente porque ustedes se van a poder, luego lo vamos a ver, se van a poder traer repositorios de justamente ubicaciones remotas, de servidor remoto como GitHub, GitLab, Bitbucket, o también cualquier persona que se los pueda pasar. Digo, miren, este es mi repositorio, pueden acceder desde acá a un servidor privado, se lo copian,
se lo clonan, eso lo vamos a ver luego cuando veamos la parte de trabajo remoto, pero acá estamos viendo para trabajar local. Esto es para que ustedes empiecen a trabajar, para que lo incorporen y para que ustedes migren su proyecto acá. Entonces, si ustedes ya tienen una carpeta con su proyecto, lo que tienen que hacer es, al crear su carpeta de repositorio, la copian dentro de la misma carpeta en la que está esta pequeña carpeta. Perdón. Esta pequeña carpeta. Esta carpeta. Esta carpeta es la importante. Mm, Ahí. Punto .git es la referencia para que ustedes digan, bueno, a partir de acá para abajo todo está dentro del alcance de Git. Adentro de la carpeta .git que hay, después les voy a mandar un link, es interesante de ver, pero básicamente acá está toda la estructura del repositorio. Toda la estructura, todas las referencias, todos los archivos, todo está acá adentro. En este caso tienen que usar "-a". Si ustedes vieron el apunte de Bash, si alguno no tiene conocimiento de Bash, esto está mencionado. El flag "-a" es para que ustedes puedan ver carpetas ocultas, porque en Linux las carpetas que empiezan con un punto adelante están ocultas a la vista normal del usuario. Salvo que le pongan "-a" y las van a poder ver. Entonces, resumiendo, si ustedes crean un repositorio y se creó bien, como tienen acá la salida del repositorio vacío, si ustedes ya están trabajando con código, la forma de empezar a usar Git con su proyecto es agarrar la carpeta raíz de su proyecto y copiarla acá adentro. Tiene que estar al mismo nivel de la carpeta .git. La carpeta .git no la tienen que tocar por nada, por ahora, pero no la tienen que tocar para nada. Sí, su proyecto tiene que estar acá, adentro. Y con eso ya están dentro del alcance de Git. ¿Hasta acá? ¿Fui claro con esto? Seguimos nomás. Para poder ver justamente el estado del repositorio, tengo el comando git status. Git status me va a mostrar varias cosas que las vamos a ir viendo porque siempre le voy a... los prints estos los creé con git status para que vean la diferencia. Pero básicamente les va a indicar tres cosas. ¿En dónde están parados? Vamos a ver luego el concepto de ramas. Cuando ustedes crean un repositorio nuevo, hay una rama por defecto, que es básicamente una línea de trabajo. Se puede llamar master, o ahora, más recientemente se llama main también. Después les puedo mandar un link acerca de por qué se produjo ese cambio. Pero sea master o main, si ustedes ven un proyecto cualquiera que esté versionado en Git y quieren saber cuál es la rama estable, por así decirlo, la productiva, la posta, la cual yo me tengo que basar para trabajar, o se llama master o se llama main. No hay otra. Todas las otras generalmente son todas de desarrollo, de pruebas, pero es o master o main. Pueden tener confianza en casi todos los casos que estamos hablando de la versión estable del software. Entonces ustedes van a ver tres cosas. Una es dónde están parados. La otra es si tienen commits pendientes, que ahora vamos a ver lo que es el commit. Y si tienen justamente archivos modificados o sin modificar, como en este caso, porque este repositorio está vacío. Siempre que tienen dudas, git status les va a mostrar todo el estado del repositorio. Por eso es importante que el comando, cualquier comando, los ejecuten de esta carpeta para abajo. Algo que me olvidé de mencionar, pequeño detalle. Ven que cuando yo cambié a la carpeta taller-git, que es donde tengo mi repositorio, acá aparece al costado entre, entre, entre paréntesis master. Esto me está indicando que estoy en un repositorio de Git. Como ven, acá arriba no. Entonces, si yo ejecuto cualquier comando de Git acá, me va a decir esto no es un repositorio de Git y sale por error. Pero si yo los ejecuto ya desde acá adentro, hacia las carpetas, hacia las subcarpetas, me van a funcionar todos los comandos. Eso es algo importante porque a veces uno no se da cuenta y el problema es simplemente que no estoy dentro de un repositorio. Y el Git Bash lo bueno que tiene es que te lo indica con colores y de esta forma. Estás dentro de un repositorio, puedes ejecutar comandos de Git. Esta ilustración me pareció bastante buena para poder mostrar grosso modo cómo funciona el esquema.
Si ustedes ven por acá, al crear un archivo, ustedes crean un archivo nuevo, siempre dentro del repositorio estamos hablando. Ustedes crean un archivo nuevo, este archivo va a tener este estado. O sea, dentro de lo que es Git, ustedes tienen Working Directory, en este caso, es el directorio de trabajo, o sea, es su carpeta local del repositorio, la que vimos recién, que sería la taller-git. Esto es mi directorio de trabajo. Dentro del directorio de trabajo ustedes pueden tener archivos básicamente en estos dos estados. Untracked quiere decir que es un archivo simplemente que lo creé y no está siendo seguido por Git. Aunque esté en el repositorio, no implica que esté siendo seguido por Git. Simplemente yo agrego archivos, agrego archivos, y Git me va a mostrar, ahora les voy a mostrar con ejemplos, Git me va a mostrar que hay algo que no sé, porque no lo estoy siguiendo, pero sí detecto que entre mi estado anterior y mi estado actual hay un cambio. El cambio es este archivo, pero no sé qué tiene porque no lo estoy siguiendo. ¿Sí? Para que Git empiece a seguir archivos, ustedes los tienen que mover a lo que se llama Staging Area, que es básicamente el área en la cual Git empieza a preparar los archivos que yo quiero para generar mi commit. Mi commit, la traducción de commit vendría a ser confirmación, que es la confirmación de los cambios que yo quiero hacer con respecto a mi estado anterior. Entonces, como ven acá, si siguen las flechas, si yo tengo un archivo que está sin seguimiento, para poder seguirlo, como ven acá, hay un comando que ahora lo vamos a ver, que es git add. Una vez que yo agrego un archivo que no está modificado, pasa al staging area. Una vez que pasa ahí, está en condiciones de poder crearse un commit con este cambio. Como también obviamente puedo volver para atrás, suponiendo que hice un cambio y digo, no, no me gustó este cambio. Vuelvo para atrás para no subirlo, porque puedo no querer confirmarlo al archivo. Este ejemplo de first.txt es exactamente lo mismo, pero es un archivo que ya existe, que ya existía en realidad, justamente de un commit previo, y es un flujo muy similar, nada más que cambian los comandos que estás usando, porque estás modificando un archivo que ya tiene una versión. En este caso estamos hablando, este que es example.txt, estamos hablando de un archivo que es nuevo completamente. En este caso es un archivo que ya existía. Así que estos son los conceptos centrales en los que nos vamos a basar. El directorio de trabajo y el área de staging. El área de staging, ahora vamos a ver que es la que justamente todo lo que esté en el área de staging está listo para poder crear, para poder ser parte de un commit. Luego se vacía, una vez que se hace el commit, este área se vacía hasta el siguiente commit. Así es como funciona. Hasta acá alguna consulta, ahora vamos a ver en detalle igual, pero hasta acá alguna consulta en cuanto a la estructura. Seguimos entonces. No tengan miedo, si hay algo que no se va entendiendo, por favor pregunten. La idea es que todos vayamos con el mismo nivel. Aunque Sí, sea sí, porque la pregunta más tonta que crean que es tonta, porque no consideramos acá que no existen preguntas tontas, justamente, porque estamos todos aprendiendo. Así que si hay algo que realmente no entendieron, si hay que volver 3 páginas para atrás, por favor díganlo, no vamos a tener ningún problema. sí, porque es algo justamente que después ya el segundo quizás sí, justamente prefiero que me paren acá, porque después en el otro no vamos a, el otro ya va a ser un poco más complicado cuando empecemos a trabajar con la branch y probablemente armemos actividades para que puedan ir preguntando. Pero la idea es que esto es lo básico. Ya con esto es lo básico. Lo otro es un poquito más avanzado, obviamente que es necesario, pero ya con esto ustedes pueden empezar a jugar. Y por eso es fundamental que lo puedan entender y obviamente que consulten. Por eso ahora lo que vamos a mostrar son en detalle todos estos comandos que vimos en el GIF anterior. Como les digo, como les estaba comentando, yo acá creé un archivo nuevo. Puse un eco, esto es una prueba, y lo volqué a un archivo. Si yo hago git status, como verán acá, esto es igual, no cambió, esto tampoco cambió, pero acá detectó algo. Acá detectó el untracked files, quiere decir que detectó algo. Mira, como dice, usa git add para poder incluirlo en lo cual va a ser, para poder incluir esto en la próxima confirmación. Ok, bueno.
Yo no agregué nada al área de staging, entonces no voy a tener nada para confirmar. Pero Git se dio cuenta de que algo hay. Algo hay, no sé qué. Detecté que hay algo, pero no sé qué porque no lo estoy siguiendo. Si no está en el área de staging, no lo sigo. Simplemente sé que hay algo. Entonces, si ustedes a este archivo lo borran, lo sacan, lo borran mientras esté en este estado untracked, no pasa nada para Git. Solo va a detectar que está o no está. Nada más. Pero en cuanto a lo que es versionado el archivo como tal, no pasa nada. Porque no estamos haciendo nada con él en el contexto de Git. Acá ya lo estamos agregando, ven, con git add. Este punto es, esto es una operación de Linux, en este caso punto indica la carpeta en la que estoy parado. O sea, le estoy diciendo, agrega todo lo que está en donde estoy parado. Esto ya es un tema más digamos, de cómo usar Bash en general. Y acá, como ven, ya cambió el estado. Yo una vez que agregué, esta pequeña línea vale la pena mencionarla, esta que está acá. Vale la pena mencionarla porque justamente acá podemos tener usuarios no solo de Windows, sino obviamente de Linux, de Mac. Esto solo lo van a ver en Windows igual, esta línea. Esto tiene que ver con el salto de línea. Como verán, está diciendo que LF va a ser reemplazado por CRLF. Para los que no saben, básicamente el salto de línea seguramente, bueno, creo que todos lo habrán visto ya, pero el salto de línea es básicamente la secuencia de caracteres que le indica a un editor de texto cuando hay un enter. En Windows por defecto se suelen usar estos dos caracteres imprimibles, que son carry return y line feed, mientras que en Linux se suele usar LF, LF por defecto. En Mac, creo, no, Mac también va a aparecer porque en Mac, si no me equivoco, usa solo CR. Así que seguramente si en Linux este wording no lo van a ver, es simplemente que les está diciendo, como para que Windows lo entienda, tienes que tener CRLF. Si ustedes pasan de Windows a Linux, simplemente va a pasar esta misma conversión para poder mantener la consistencia y que ustedes puedan leer exactamente lo que están haciendo y no otra cosa. Pero me pareció piola poder mencionarlo. Como les estaba mostrando, acá, una vez que yo agregué, en este caso, un solo archivito, una vez que lo agregué, ven que aparece, acá dice, cambios al ser confirmados, changes to be committed. Ok, tengo un archivo que está listo para poder ser confirmado. Entonces quiere decir que yo puedo crear ya un commit, o sea, una confirmación, un punto en mi historial que tenga este archivo. Y acá me pareció piola poder utilizar MB. Bueno, MB y RM son obviamente, para mover y borrar, o sea, son los mismos comandos para el bash. Pero en este caso ustedes van a ver una diferencia porque yo estoy usando acá MB para renombrar. Y como yo lo agregué en el área de staging, que está listo para poder hacer un commit, este archivo ya está siendo seguido por Git. Entonces, cualquier cosa que le modifique dentro del staging, dentro del área de staging, Git lo va a ver. ¿Qué es lo que pasa acá? Porque fíjense que yo, una vez que agregué el archivo probate.txt, al hacer un git status, hay tres cosas que pasan acá. El archivo que yo estaba siguiendo, como ven acá, se llamaba prueba.txt. Ahora, si yo tenía preparado este archivo acá, el prueba.txt, yo todavía tengo esto para poder hacer el commit. Para poder hacer el commit, pero luego yo al mover y estar creando una copia, que en realidad no es una copia, esto en realidad es como que renombra el archivo y luego crea una copia, la renombre y luego la borra, lo que hace internamente Bash. Git también lo detectó, como ven acá, porque acá ustedes están viendo que este archivo está bien, es el que yo tenía listo para subir. Pero acá ven que detectó el prueba.txt2 como un archivo nuevo que no estoy siguiendo y que el archivo original lo borré. Porque justamente hice un cambio con respecto a esto, con respecto al commit, perdón, con respecto al área de staging, que es la que me está siguiendo todos los cambios. Entonces, esto
la idea de esto, obviamente, que ustedes empiecen a jugar con esto para que se empiecen a acostumbrar más que nada, porque es un poco, al principio es un poco confuso, pero después se van a dar cuenta de que esto lo que hace es seguir cambio a cambio lo que están haciendo. Y esa es la ventaja grande que tiene Git, porque ahora vamos a ver que cualquier cambio ustedes lo van a poder ver instantáneamente y van a poder empezar a ver luego con comandos más avanzados, si ustedes quieren moverse en la historia del repositorio para poder incorporar algo de un commit viejo o poder volver a una versión anterior y empezar a probar algo de ahí, pueden hacer lo que quieran. Es fundamental que entiendan primero esto, de que cualquier cosa que ya esté dentro del repositorio y correctamente subida al staging area, al área de staging, ya se va a poder empezar a seguir. Entonces cualquier cambio va a ser detectado. Hasta acá la idea está, esto hasta que no lo practiquen, igual hasta que ustedes nos empiecen a dar un poco la cabeza contra la pared, no lo van a entender del todo bien, pero después sí. Después sí, porque esto es lo central. Una vez que entienden esto, ya entienden todo el resto, porque el resto es simplemente liarse con comandos más avanzados, menos avanzados, pero en el fondo esto es lo importante. ¿Hasta acá alguna consulta? No, todo claro. Perfecto. Borramos la anotación y nos vamos a la próxima. Acá es donde empieza justamente, acá es donde empieza la joda. Git commit. Acá es donde creamos justamente cuando le decía, el punto en la historia de mi repositorio. Ustedes piensen justamente que tengo mi commit inicial, o sea, donde empieza la vida de mi repositorio y luego van a tener una sucesión de varios commits, obviamente dependiendo de los cambios que hagan. En este caso, como es un punto en la historia de mi repositorio, un commit es una foto. Un commit es una foto de mi repositorio en ese instante. Yo quiero saber cómo está mi repositorio en ese instante. Bueno, voy a ver el estado de ese commit. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es su identificador? ¿Cuál es esto? Bueno, el commit es digamos, el concepto central para que ustedes puedan ver dónde están parados. ¿Qué tiene ese cambio? ¿Qué se hizo? ¿Quién lo hizo? Todo. Entonces, lo importante es el commit, lo que necesitan saber. Entonces, la secuencia, básicamente, como les había comentado al principio, o haciendo referencia al chiste este de saberse los comandos principales, ¿saben? Los comandos principales de los cambios, como ven acá, acá está la secuencia. Hacen git add de lo que estén modificando, luego hacen git commit y ya está. Con eso ya crearon su punto en el historial. No necesitan, en principio, saber más que eso. Pueden hacer todos los commits que quieran. Después se van a dar cuenta, obviamente, que quizás no vale la pena hacer commit por cada cambio que hagan. Pero eso hasta que lo vayan aprendiendo se van a dar cuenta. Entonces, hasta acá ya lo que habíamos visto, simplemente un add. Esto está en el área de staging. Y como ven acá, el comando es básicamente git commit -m. Y como les pongo acá, para que tenga sentido, esto es un mensaje. Este es el mensaje que ustedes van a ver en el log. Justamente cada entrada, cada commit nuevo va a tener su entrada de log asociada, con su mensaje, sus datos, todo. Y los mensajes están muy buenos para justamente saber, sin tener que meter el código, saber qué se hizo. Como los mensajes lo ponen ustedes, por eso les puse acá. Los mensajes de commit siempre deben decir algo útil. Porque la idea es que yo trate de saber qué es lo que se hizo, en el mejor de los casos, mientras más útil, mejor el mensaje, porque yo voy a pasar, por ejemplo, no sé, si yo tengo que andar buscando código para ver en dónde estuvo el problema y quiero hacer primero una leve pasada por todos los commits que se hicieron en un determinado plazo y veo que tengo 20 commits, si yo veo que 5 de ellos dicen, no sé, corrección de un string, no sé, decía abierto con H y le saqué la H. Ok, eso a mí no me interesa. Pero sé justamente que en ese cambio se hizo eso, sin necesidad de entrar al cambio en sí. Por eso siempre está bueno que el mensaje sea lo más descriptivo posible, porque primero que si ustedes trabajan solos y empiezan a ver los cómics, van a empezar a ver qué era lo que hice acá. Y obviamente cuando trabajan en equipo es exactamente lo mismo multiplicado por n, siendo n la cantidad de personas con las que trabajen. Si ustedes no ponen nada en los mensajes de cómic, nada útil, van a obligarse a ustedes mismos y a las otras personas a tener que ver commit por commit qué se hizo. Eso es tiempo perdido, el cual se puede simplemente ahorrar haciendo esto. Si son descriptivos en el mensaje y decir, cambié esto, listo, mejor. Si a mí me sirve saber eso, me fijo en el commit exactamente qué cambiaron. No me sirve saber eso, lo paso por alto.
Entonces, como ven acá, una vez que se crea que se crea el commit, acá se crea un objeto, que en este caso tiene, esto es parte de su, perdón, esto es parte de su hash. Esta secuencia que ven acá es parte del hash que es el identificador con el mensaje. Y acá abajo van a ver qué se cambió, si se agregó o se quitó algo. Básicamente acá está diciendo que yo simplemente estoy agregando un archivo que se cambió y estoy agregando una línea de más, porque mi archivo original simplemente le agregó una línea de texto. Y una vez que tienen el commit listo, si vuelven a hacer git status, van a ver que aparece todo limpio, como dicen, nothing to commit, working through clean. Quiere decir, listo, yo ya hice mi commit, no tengo más nada. Vuelvo a trabajar, vuelvo a hacer otro commit. ¿Hasta acá? ¿Se entendió bien? Una pregunta, ¿el commit modifica todo el área de trabajo o solo un archivo en particular? No. Modifica todo lo que ya tengas listo acá abajo. Ves que cuando vos haces un status después de todo lo que agregues, que dice changes to be committed, todo lo que esté acá abajo, sea agregar nuevas cosas, modificar, borrar, todo lo que esté debajo de esta línea de changes to be committed, es parte del staging area. ¿Ok? Es parte del staging. Entonces, cuando vos hagas un commit, se puede hacer más avanzado, pero lo que ustedes necesitan saber ahora que están aprendiendo Git es, si yo hago commit, voy a confirmar todo lo que esté debajo de esta línea, todo lo que me diga changes to be committed y veo una lista gigante de cosas de borrar, agregar, poner, sacar, todo. Básicamente yo confirmo todo lo que esté en mi área de staging hasta ese momento. Ok, Si no quiero perfecto. confirmar algo, lo saco. Lo saco con, vamos a ver más adelante más en detalle, pero están los comandos ahí con git reverse o git revert, depende del estado en el que estás, pero lo vamos a ver más adelante un poco más avanzado, pero en principio lo que vas agregando ahí, lo subís una vez que haces commit y te va a quedar todo ese set de cambios. Ese change set, lo que se dice que es todo un conjunto de cambios en el área de staging completo. Ahí, volviendo a tu pregunta, en realidad yo te lo puedo mostrar ahora, ves, volviendo acá. Ven, por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, suponete que tengo, no sé, 20 archivos listos para hacer commit, pero por ejemplo digo, no, hay uno que lo quiero sacar, dependiendo del estado, por ejemplo, si es un archivo que se agregó nuevo, como example.txt, que es nuevo completamente, puedo usar este comando, que es un RM con esta opción, cache, y una vez que hago esto, este archivo sale del staging area y vuelve al working directory. Entonces no va a ser afectado por el commit. La diferencia con este que se ve acá, el first.txt, simplemente que este archivo ya existía y lo estoy modificando. Simplemente que después lo vamos a ver más adelante cuando elaboremos con repositorios remotos y veamos un historial de varios branches y con algún ejercicio si puedo plantearles. Es la única diferencia, pero el fin es el mismo, es remover de mi futuro commit algún archivo que por alguna razón no quiera subir. ¿Esa parte se entendió bien? Perfecto. Buenísimo. Como digo, esto es importante. Entonces, Una este es el consulta. esquema. Sí, ¿Puedes volver a la presentación anterior? sí, acá. Una ¿Esta más. Una más. o esta? Ah, esa es. Sí, Por ejemplo, yo tengo en mi área de staging, en este caso, el example TXT. sí, En el caso, si lo quiero remover, uso git rm -cachet y el nombre del archivo. sí, exacto. ¿En qué casos no puedo usar ese comando para remover? Eso no me quedó claro. En este caso, por ejemplo, sería en este segundo caso. En este segundo caso, porque si vos te fijás, este archivo, como originalmente yo lo creé como un archivo nuevo, cuando entra al directorio, cuando yo apenas lo creo, es un archivo que está en este estado, untracked. Quiere decir que Git sabe que está ahí, pero no lo sigue. Entonces, si yo lo agrego, estoy agregando por primera vez un índice a ese archivo en el staging area. Es como la primera vez que Git se entera de este archivo efectivamente. Entonces, siendo así, yo al usar gitrm cache, lo vuelvo al estado untracked porque no me interesa seguirlo. Diferente es el segundo caso, que la verdad que este GIF está muy bien ilustrado,
Porque este archivo se entiende como que ya existía de commits previos. Entonces yo no lo puedo remover a Amtrack directamente sin borrarlo del staging area. En realidad, yo al hacer un restore, acá en este caso del FirstXT que ya fue modificado porque existía de antes, lo que estoy haciendo es simplemente sacar de mi staging area la modificación que le estoy haciendo a este archivo. Porque yo lo estoy modificando. Este archivo ya vino con un commit previo que decía A, y ahora lo estoy modificando por B. Lo subo al staging area. Pero digo, no, no quiero que tenga B. Mejor que tenga A de vuelta. Pero eso no implica borrarlo el archivo. Yo no lo quiero sacar del seguimiento. Entonces lo que hago es restaurar una versión previa de ese archivo, que es básicamente la anterior que estaba. Déjalo como estaba antes, no lo saques. Como ves, la diferencia con que si yo hago el RM para un archivo nuevo, lo que va a pasar es que haga lo que haga con este archivo, si está en el estado Amtrack, a Git no le interesa. Si lo borrás, no lo borrás, lo modificás, no lo modificás, no le interesa porque no lo está siguiendo para nada. Entonces esa es básicamente la diferencia entre un archivo completamente nuevo que deja de estar seguido por Git y un archivo que ya existe, estás modificándolo, pero querés deshacer la modificación, conservando la versión previa. ¿Ahí se entendió? Sí, y por ejemplo, si vos querés saber si ese archivo ya tenía una versión previa, ¿tenés algún comando? O poner, estás trabajando un montón y qué sé yo, te colgaste o lo hizo otro. ¿Hay Mira, algo tipo un git log o no sé, sí, no, ahora vamos a ver, justo dónde están los ejemplos. Sí, 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 sí. Justamente es lo que seguía después acá. Ahora vamos a ver. y todo, dale? Hasta acá lo de commit está claro, ¿no? ¿Alguien que quiera Sí, preguntar algo? Sí, sí, además te voy siguiendo con el bash. Buenísimo. Básicamente, como les había comentado, ya con esto tienen un montón porque esto es lo que la mayoría cuando empieza a usar Git hace. Pero este es el esquema. Desde mi Working Directory hago un add, mi staging area hago un commit y esto ya tiene mi versión del repositorio. Y esto es un ciclo iterativo. Esto es así, ida, vuelta y así. Y eso les va construyendo toda la historia de su repositorio, desde su primer commit hasta el último. Pero el flujo básico de trabajo es este. Tengo algo, lo agrego a mi staging area. Cuando esté completamente conforme con lo que voy a confirmar, git commit, ya tengo mi commit hecho, mi repositorio con mi versión actual. Esta es básicamente la estructura, eso es básicamente lo que tienen que saber. Y bien, como habían comentado antes, ¿hay un git log y un diff? Sí, para ver el log y para hacer un diff. Justamente los comandos son bastante autoexplicativos. En este caso, como yo solo tenía un commit y estoy usando simplemente git log por defecto, si ustedes ven la ayuda de log van a ver un montón de opciones. Un montón, cuando digo un montón, es realmente un montón. Si ustedes tuvieran más commits, van a verlos así, ordenados generalmente en orden descendente, pero todo eso lo pueden ajustar y van a ver. En este caso, todo este chorizo de caracteres es el hash que identifica ese commit, o sea, el identificador unívoco. Un commit es inmutable. Ustedes no pueden modificar un commit, no pueden modificar un hash. Lo que pueden hacer es justamente pisar un commit con otro cambio, pero eso va a generar otro commit. En el caso de, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un amend del mensaje, vieron el mensaje que hicieron antes con "-m", ustedes pueden hacer un amend, que es básicamente modificar solo el mensaje. Pero eso no va a cambiar el hash. Eso va a crear otro commit con otro hash distinto. Lo que está haciendo, bueno, acá el puntero head lo vamos a ver en detalle luego, pero head es una referencia a donde está apuntando mi repositorio ahora. En este caso, head me está apuntando a mi rama master. Entonces yo estoy parado en mi rama master. ¿Qué es lo que me está diciendo este puntero? Como ven acá, pueden ver el tema del autor, que por eso es importante que configuren al principio el email y el nombre, porque así es como va a aparecer en mi versión y en el servidor remoto de cualquiera que lo suban. La fecha, y bueno, y acá el mensajito, que por esa razón está bueno tener. Así que con GitLog tienen 30 millones de opciones, pero está bueno que puedan verlo acá. Pueden ver todo el historial. Yo acá justamente tengo un solo commit, entonces voy a ver una sola entrada. Cuando Una vean más, consulta, sí, Ale. Vos cuando tirás ahí git log, vos tenés sí, un log con ese hash del commit, del último commit o de los commits que hiciste. sí.
Bien, yo lo que quisiera saber es que dentro de ese commit, ¿no? Los archivos que subí, que comitié, que están en... ¿Hay alguna manera de verlos? Desde GitLog lo podés ver, hay opciones que más avanzadas, ahora tendría que ver en la ayuda. Y si no, ya digamos, si vos querés ver un archivo en específico, lo que vos podés hacer jugar con las opciones de git diff. O sea, si vos querés ver el estado completo del log con lo que fue modificado, hay opciones para verlo, ¿sí? Y ver todo el historial si querés. Ves todo el historial de todo lo que se modificó, todos los archivos. ¿Hay opciones? Sí. Si te interesan alguna en específico, podemos buscar, pero está en toda la ayuda de GitLog. O sea, vos haces GitLog help, -help y te aparece todas las opciones que vos podés ver, para que lo veas cómo querés ver vos. Porque justamente es bastante flexible en ese sentido, que es lo que te interesa ver. Te interesa ver las fechas, te interesa ver los archivos, querés ver el log, el cambio en un archivo particular, cuándo se introdujo cierto archivo. Ese es el tema, tienen demasiadas opciones. Yo por eso acá estoy mostrando lo básico dentro del comando en sí, porque vos simplemente podrías moverte a cierto commit y fijarte el estado de los archivos, si querés. Como también desde GitLog podrías ver qué fue lo que se modificó. Todas esas opciones es simplemente parte de lo que vos podés jugar con el comando Ok, me para fijo en ver. el help del log, de GitLog. Ok, Sí, ahí podés ver todas las opciones que te permite GitLog, como también podés, como te digo, pararte en cierto commit, viajar a cierto commit y ver lo que tenés. Que eso después lo vamos a ver más en detalle en el segundo, porque en la interfase web quizás es un poco más piola de ver, más fácil incluso. Esto lo quise, obviamente, porque Git se aprende a usar así, porque esto es, digamos, el verdadero Git, entre comillas, es ese. Después vamos a ver que la mayoría de los IDEs hoy tienen integración, entonces te olvidas de la parte de comandos, porque justamente lo que usas es muy poco. A veces no te queda otra que usar la consola sí o sí, por varias razones, entre las cuales podés estar trabajando con un IDE que no tenga integración con Git, entonces no te queda otra que usar la consola para poder versionar. Por eso hay tantas opciones que, si bien podés agregarle capas de abstracción desde los IDEs, hay tantas opciones a veces que en realidad es justamente ver la que a vos más te sirva, depende del contexto. Esa también es una de las cosas por las cuales un poco de la gente a veces le tiene miedo a Git, porque Git se puede complejizar estúpidamente mal. Y a veces cuando uno se mete tanto en eso, el problema es que termina atentando un poco para la facilidad de uso, porque la idea acá es primero ser prácticos. Luego, cuando uno ya tiene experiencia en Git, si quiere profundizar, profundiza porque quiere hacer alguna cosa extraña. Pero la idea es que ustedes salgan con la posibilidad de, quiero usar Git para mi proyecto, sé cómo usarlo y voy a empezar, tengo las herramientas para empezar a practicar, sabiendo qué es lo que hace. Esa es la idea. Y complementando a esto último, el Git diff. No sé si justamente esto también. Git diff es básicamente la implementación de diff de Linux en Git. Yo acá lo que hice fue al archivo al prueba.txt, que es el que tengo versionado, le agregué esto. Simplemente le agregué como una línea más. Y le tiré un diff a los archivos. Yo quiero ver. Dame un git diff. En este caso, como no le puse ninguna opción, tomó simplemente lo que hay en el directorio y me lo comparó por defecto contra el último commit. Diff tiene 1000 opciones para compararlo con lo que se te cante. En este caso, por defecto, me lo va a comparar lo que tengo ahora con el último commit. Y como ven acá, me está mostrando que la diferencia es básicamente que yo le borré esta línea y le estoy agregando esta. Siempre van a ver que generalmente con un menos y en rojo les van a mostrar lo que se sacó del archivo, y con el más y en verde les va a mostrar lo que se está agregando al archivo. Así como funciona diff como funciona diff en Linux, bueno, es una implementación prácticamente similar en la consola de Git, cómo funciona. Y acá nuevamente, como verán, justamente como hice un diff, quiere decir que el archivo lo modifiqué, que lo estoy confirmando con git status. ¿Ves? Git status, ahora el estado ya no es untracked ni committed, o staged, es modified. En este caso, se dio cuenta Git, como lo venía siguiendo justamente porque este es un archivo que está en el commit, se da cuenta de que esto lo modificaste. ¿Qué modificaste? ¿Querés ver qué modificaste? Vas y haces un diff. Pero ahora ya Git efectivamente está siguiendo todos los cambios que estoy haciendo. ¿Eso se entiende? ¿Se entiende bien eso?
Sí. ¿En qué comando le sacaste la primera línea que no interpreté? Cuando lo borré antes, ¿no? Cuando lo borré antes que le hice el move, cuando le hice el move por Ah, acá. está. eh, Cuando Está le hice bien. el move por ahí, en realidad justamente lo que hizo fue borrar el archivo. Claro. No lo borré explícitamente, pero si cualquier cambio que le hagas, si ya lo sigue, te va a mostrar explícitamente qué líneas se cambiaron. O si se borró el archivo completo. En este caso, como yo sé que le agregué una línea nada más, lo que estoy haciendo es eso. Está bien. Eh, sí. No, para esto tengo una duda ahora. No, ¿sabes? No, justamente acá me equivoqué. No, no está mal lo que te dije, justamente, perdón, pero está mal eso. Porque acá esto hizo un replace, no es un append. Esto, no es, esto es un replace en este caso, no es un append. Sería el doble piquito. Si fuera el doble piquito, a un archivo existente le agrega lo que le estoy pasando. En Ah, este está caso bien. no. Claro, ahí Al usar. modificaste, claro. Sobreescribió la línea, digamos. Sobreescribiste, Exactamente, claro. Está bien. exactamente. Acá sobreescribí. Si hubiera usado los dos piquitos, hubiera visto directamente que le hacía una append. En este caso hubiera aparecido todo el texto seguido. Sería, esto es una prueba, le agrego algo de texto para ver qué onda, pero seguido. No, perdón, ahí me equivoqué yo y esto es lo que pasó. Al usar el operador de redirección, pero uno solo, simplemente pisa la salida. Entonces No, en ahí realidad fue te la creó de confusión. nuevo o sea, pisó el archivo. No es que pisó la línea, ¿no? Técnicamente como pisó la línea en realidad. El archivo ya existía. Ah, ok, ok. Pero sí, técnicamente lo que hace es pisar porque el archivo ya existía, si no lo crea. Si no existe, lo crea, pero en este caso lo que hizo es pisar todo el contenido adentro. Vacía el buffer y pisó el archivo con lo que yo le estoy pasando. ¿Hasta acá estamos bien? Acá veo una pregunta en el chat de Guido. Dice, ¿compara los archivos de la carpeta con respecto al station area o con el commit? La comparación es el commit con respecto a lo que estoy modificando dentro de mi directorio de trabajo, en este caso. Vos podés tener distintas opciones de diff porque podés tener cosas tan locas como mi prueba TXT en el directorio que lo estoy recién agregando, tener una versión en el stage. No, miento, no porque estoy diciendo cualquier cosa, pues no puedes tener dos versiones en el mismo directorio. Vos podés tener, cuando estoy modificando, indistintamente si lo tengo en el stage o en el working area, indistintamente lo estoy comparando por defecto contra el último commit. Contra el último commit siempre, Guido. Así que yo tengo mi prueba TXT, que fue mi commit principal, perdón, mi commit anterior. Entonces yo estoy modificando ese archivo que ya está siendo seguido por Git. Justamente después vamos a ver más adelante cuando usemos cosas como git ignore y demás, que vos podés evitar que Git directamente vea ciertos archivos, ni siquiera es que los marque como untrack, que ni siquiera los vea. Entonces lo que pasa es que siempre vas a estar comparando por defecto entre el commit y el archivo que estés modificando en tu área de trabajo, porque Git ya lo está siguiendo. Digo por defecto porque, como digo, podés implementar 32 millones de cosas con Git diff, se puede hacer todo lo complejo que quieras, pero por defecto ese es el comportamiento. Así que eso sería con eso. Si ustedes lo repasan, yo igual este material se los voy a compartir luego, más la grabación que eso después lo vamos a ir coordinando con los chicos. Pero básicamente con esto lo empiezan a masticar un poco y ya básicamente pueden agarrar sus proyectos personales, crear su repositorio, migrarlo y empezar a trabajar con Git. No necesitan por ahora más que esto. Y lo van a ir viendo con los mensajes, son bastante explicativos. Y estaría bueno, los empujo a que lo puedan tratar de hacer para que puedan ver justamente que no van a romper nada de lo que tienen y de hecho justamente si tienen que hacer 25.000 commits porque están modificando un punto, en un commit, modificando otro punto, en un commit. Si es para aprender y a ustedes les sirve, es válido. De ustedes se van a dar cuenta después cuándo vale la pena hacer commit y cuándo no. Porque les va a quedar un choclazo horripilante si ustedes están trabajando en un proyecto grande o un proyecto que empezó chiquito y luego se hace grande, van a ver que van a tener 25 commits que no aportan nada y les hacen perder tiempo en navegarlos. Así que está bueno que después cuando vayan a agarrar van a ver qué subir y qué no. Esto último de clave SSH es un poquito, seguramente, si alguien está al tanto de lo que del uso de claves SSH. Asumo que no, así que asumo que no, así que lo voy a explicar un poco, que es básicamente una forma de poder conectarse. En este caso lo vamos a
o utilizar para poder conectarnos de forma remota a los servidores de GitHub en este caso, pero esto sepan que aplica para cualquier tipo de conexión que acepte este protocolo. De hecho, SSH es un protocolo. Entonces, es un protocolo seguro porque está basado en un intercambio de llaves público-privadas. Esas llaves público-privadas están cifradas utilizando distintos algoritmos. Generalmente se suele usar mucho el algoritmo RSA. En este caso usé otro que es de curvas elípticas, pero simplemente cambia la implementación. Si a alguien le interesa el tema puede leer un poco. Es un tema más matemático, por así decirlo, pero es muy interesante el tema de la criptografía. Es muy interesante. De hecho, en sistemas y en electrónica hay gente seguramente que trabaja con ello, porque hay mucha gente también que todas estas cosas se implementan por software y a su vez también se implementan por hardware también. Hay módulos específicos que se llaman HCM, que son módulos de hardware que implementan estos algoritmos en hardware y tienen obviamente un uso para aplicaciones muy críticas, todo lo que tenga que ver con finanzas, militares y demás. Hay muchas aplicaciones que requieren criptografía fuerte y reforzada por hardware, porque si bien la matemática detrás de estos algoritmos es una matemática muy fuerte, que le interese leer algo acerca de cómo funciona, por ejemplo, RSA o curvas elípticas, puede leer acerca de esos algoritmos, cómo fueron implementados y en qué están basados. De hecho, RSA está basado en un algoritmo que tiene que ver con un teorema de la teoría de números, es el pequeño teorema de Fermat, y eso hace que generen claves que en tiempo humano no sean rompibles, la verdad, porque estamos hablando de claves que hoy en día pueden llevar casi más de la edad del universo a ese nivel. Con todas las computadoras del mundo van a llevar más de la edad del universo poder descifrar la clave. Así que son criptografías muy fuertes, la verdad, las que se utilizan ahora. Y son bastante ligeras porque el protocolo está bastante bien diseñado como para poder a su vez ser ligero y poder encriptar todo el tráfico que va de un extremo al otro. Entonces, para no perderme mucho más en eso, básicamente la clave SSH sirve para eso, sirve para conectarme de forma segura contra otro servidor. Yo me puedo conectar a un servidor Linux que tengo en mi casa de uno al otro, lo que sea. En este caso, nosotros lo vamos a usar para poder conectarnos a los servidores remotos, en este caso GitHub. Vamos a verlo en la clase que viene cómo se hace. Y lo que tienen que hacer es este comandito que lo voy a dejar a mano. Lo voy a dejar a mano, aunque está en la presentación. Ustedes al ejecutar ese comando van a crear una clave, le dan si quieren siguiente, siguiente, siguiente. La única diferencia acá es que si quieren cambiarlo el nombre. Un passphrase es como una especie de password, que en este caso no es obligatorio porque ahora les voy a explicar también el tema de cómo utilizar o cómo no utilizar, mejor dicho, la clave privada, porque es un path. Ustedes cuando se comunican con SSH lo que hacen es guardarse para sí su clave privada y ofrecer su clave pública. Si ustedes quieren conectarse a cualquier otro lado, ustedes ofrecen siempre su clave pública, el otro extremo reconoce la clave pública, la configura, entonces cuando ustedes generan una conexión mediante este protocolo, lo que va a terminar pasando es que va a haber un intercambio de comunicación, un intercambio de mensajes, les piden, tenés la clave pública correspondiente, perdón, tenés la clave privada correspondiente a esta clave pública, ustedes la ofrecen, se genera la inscripción y la conexión es establecida. Así funciona. No tiene mucha más magia para lo que necesitamos nosotros. Como ven acá, en este caso en este caso lo creé en el mismo repositorio, pero esto generalmente va en un archivo aparte, que va en esta carpeta por defecto, suele ir en esta carpeta, al menos en Windows, va en el C users, su usuario, .ssh y el nombre por defecto. Yo le puse prueba para que sea más claro. Eh, pero si pretendente lo va a generar acá por defecto y con este nombre. En Linux es lo mismo, nada más que en vez de ser todo esto va a ser /home /su usuario y las carpetas siempre se llaman igual .ssh. Como ven acá, yo estoy generando. Este prueba txt es con lo que veníamos trabajando del versionado. Prueba y prueba.pub son mis archivos de clave. Prueba.pub
Esto es la clave pública, que es como pueden ver acá, que es es un string de texto, que es la que yo voy a ofrecer a cualquiera que me ofrezca conectarme mediante SSH, sea un servidor, sea cualquier servicio que acepte SSH como protocolo de comunicación, yo le voy a ofrecer esta clave. Y como le puse acá justamente porque es como básicamente un password, nunca le hagan caso a alguien que les pida compartir la clave privada porque es básicamente compartir una clave. Su clave privada es su identificación. Entonces, si alguien tiene acceso a su clave privada, se va a poder conectar como si fuera ustedes porque no controla desde dónde, no se controla en principio desde dónde se conecta. ¿Se puede hacer? Sí, pero si eso se sabe, si se tiene el poder de la clave privada, se van a poder conectar a cualquiera que tenga acceso a cualquier recurso que tenga acceso, mejor dicho, que tenga configurada su clave pública. Así que para el taller que viene estaría bueno que ya se tengan generadas y después les muestro cómo subirla a los servidores que vamos a utilizar, pero que sepan que está bueno que todo lo que se pueda configurar mediante SSH para que puedan tener sus comunicaciones más seguras lo hagan. Como les digo, es simplemente generar este par de llaves, se guardan la clave privada siempre y la clave pública la comparten. Esta es mi clave pública, configurala de tu lado y yo me conecto usando mi clave privada. Así funciona. ¿Alguna consulta con esto? Bueno, y así terminamos. Perfecto. La verdad que llevamos bastante bien con 2 horas, pensé que se iba a ser un poco más ligera, pero como introducción, la verdad que agradezco haberlos escuchado. La idea es que usar Git, ustedes conocen el chiste, usar Git es como comer una naranja, así que la idea es que le pongan pilas, que vean el potencial que tiene. Ya con lo básico van a tener un montón y les va a agilizar un montón el laburo. Ni hablar, obviamente, si lo empiezan a utilizar mucho más. Pero si ustedes tienen alguna pregunta o algo antes de que avancemos en el segundo taller, como les digo, ya vamos a ver el concepto de laburo remoto. Vamos a ver el concepto de laburo remoto y ya vamos a ver cómo comandos un poco más avanzados. En algunos casos quizás hasta bastante, pero que me parece piola que ya lo agreguen cuando puedan al menos tener un poquito de interacción con Git durante la semana, si es posible. ¿La presentación la vas a subir? Sí, la presentación la voy a subir Sí, seguramente. ahora en breve después le mandamos una difusión, perdón, ahí interrumpo a Alexis, después le pasamos el contenido para que lo tengan, al igual que después vamos a resolver ahora el tema de la grabación, por si en algún momento quieren retroceder a algún momento Sí, puntual. sí, sí, sí. Así que bueno, eh, eso de mi parte. Perdón, te robo la presentación, Alexis, para poner el slide con la información para la próxima, si no te molesta. No, está bien, eso Dale. lo arreglamos por afuera, pero bueno. Regio. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quieren aprovechar? No por ahora. Bien. Bueno, Bueno, es eso. Tienen el grupo de Discord, lo tienen en el mail. Si no, cualquier cosa, si alguien no recibió la difusión por mail que hicimos, que estaba en los formularios por el mail de @utn, o bueno, si pusieron otro, no hay ningún problema. Mándenos acá al chat o déjenos por favor su correo para que nosotros les podamos ir dando la difusión. O nos pueden hablar también por los grupos de las comunidades de WhatsApp a Rudy, a mí, a Sofi, o al que necesiten. Así que bueno, si no tienen dudas, son libres de ir. Muchas gracias por estar. Y bueno, nos vemos el próximo sábado, mismo horario. Les vamos a estar mandando también difusiones de todo lo que sea material, cualquier cosa. Así que de nuestro lado agradecerles el estar, ¿no? Obviamente la paciencia, obviamente, bueno, que esto está buenísimo para todos. ¿puedo hacer una pregunta, Chao, Joaco, muchas antes gracias. así para la grabación? Una vez que la paro ya se guarda automáticamente, ¿no? ¿Debería? Sí, 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 debería quedar.